Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de En la Cruz Podcast. Señores, estamos muy felices de estar con ustedes en este nuevo episodio de En la Cruz Podcast. Y hoy, como siempre, me encuentro acompañada de Maite Tavares, mi compañera, mi co-host, señores. Aquí pero tenemos también una invitada súper especial que va a compartir con nosotros un tema súper interesante. Yo quiero que desde ya usted se siente, se prepare, tome apuntes, busque un cuaderno, su celular, lo que usted quiera, porque hoy vamos a aprender de muchísima sabiduría que tenemos con nosotros aquí, representada en la pastora Ruth Depillier. Bienvenida, pastora. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios, bendiciones. Qué bueno, amén. Pastora, es un placer tenerla aquí en el estudio y como decía Francis, hoy tenemos un tema bien importante. Vamos a estar hablando acerca de discernimiento versus prejuicio. Así es. Yo creo que muchas veces nosotros pensamos en estas dos cosas y decimos, bueno, ¿qué será una de otra? Entonces, hoy quisimos traerla precisamente para nosotros decirle a la iglesia dónde realmente debe de enfocarse. Y a veces cuando nosotros de manera sencilla podemos pensar en qué sería el discernimiento, bueno, y el discernimiento lo podemos definir como un don, una habilidad que Dios nos da, de nosotros poder identificar sin necesidad de una experiencia previa quizás con esa persona, de nosotros poder identificar y deducir cuáles son las intenciones de esa persona. Sin embargo, el prejuicio se alimenta mucho de experiencia. Bueno, a raíz de una experiencia que tuve, empiezo a considerar que todas esas acciones tienen que ver con esto. Y es el prejuicio, yo diría que es la puerta o el punto de partida para la religiosidad y para muchas veces el legalismo, cuando nosotros nos hacemos prejuicio por temas de apariencia. Sin embargo, es tanta la diferencia entre el discernimiento y el prejuicio que el discernimiento muchas veces nada tiene que ver con la apariencia, porque la apariencia puede engañarnos. El discernimiento trasciende, es como quitarle el telón y ese velo que no me permite ver cuál es la esencia de esa persona. Sin embargo, el prejuicio siempre está condicionado a lo que yo puedo ver o a lo que ya yo sé de esa persona. Entonces, pastora, díganos usted, ¿verdad? Que es la experta en este tema hoy. ¿Qué es el discernimiento? ¿Qué es el prejuicio, según usted? Bueno, el discernimiento, buenas noches, Dios bendiga, gracias, un placer estar aquí con ustedes. El discernimiento es algo que viene del espíritu y el prejuicio es algo que viene de la carne. El discernimiento, como bien dijo nuestra hermana Maite, es algo meramente espiritual, algo que no se puede inventar, algo que no se puede como que relajar con eso, mientras que el prejuicio sí. Lo que yo veo en ti, yo digo lo que yo quiera. Pero el discernimiento es un compromiso porque es espiritual. O sea, es como yo decir, es esto y que eso tenga que verse al pasar de los tiempos. Sin miedo a equivocarnos. Así es. Yo creo que el discernimiento, y bueno, escuché a alguien hace un tiempo hablar de esto que decía que el discernimiento espiritual es simplemente ver las cosas a través de los ojos de Dios. O sea, es como nosotros poder identificarnos con la verdad de la palabra de Dios y ver todo lo que está a nuestro alrededor a través de eso. Y cuando nosotros como que nos vamos a esa, que digo yo, esa contraparte del discernimiento, que sería el prejuicio, para mí es como la máxima expresión de la carnalidad del hombre. O sea, ese hombre en su máxima expresión, ese hombre que no ha muerto a sí mismo, ese hombre que todavía está sumido al yo, sumido a sus deseos, sumido a lo que entiende, que no está sumido ante Cristo, pues ahí entonces vemos la parte del prejuicio. Yo creo que realmente hoy en día este tema es de muchísima importancia porque a veces con las corrientes que estamos viendo, nosotros estamos muy, ¿cómo decirlo? Como que muy supuestos a, como que entre esa agua de me voy ante lo que yo creo, soy fiel a lo que yo creo, soy fiel a lo que yo entiendo que es lo correcto, o realmente me voy filtrado por la palabra a lo que es la verdad. Porque una cosa es la verdad en Cristo y otra cosa es lo que yo entiendo que es la realidad, lo que yo entiendo que está bien, que una vez yo creo que hablábamos de eso hace un tiempo. O sea, alguien, Miles Monroe en uno de sus libros hablaba y él decía, y creo que eso es un reto para la iglesia de hoy, pues con eso podemos continuar conversando, que lo difícil no está entre tú definir entre lo bueno y lo malo. Lo difícil realmente está entre tú definir entre lo bueno y lo mejor. Y ahí es donde viene la parte del discernimiento de espíritu.
cómo el Espíritu Santo influye en nosotros a tal punto que nos ayuda a identificar cuál es la diferencia entre aquellas cosas que aparentan ser buenas, pero que quizás no agregan nada de valor a nuestra vida espiritual. Pastora, hay algo que el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia y le decía que debíamos de desear los mejores dones, aunque específicamente en esto no habla del discernimiento, pero a propósito de desear lo mejor, y usted como pastora, los pastores realmente necesitan, yo digo que el discernimiento es el superpoder que debe de tener el creyente, es nuestro superpoder. Entonces, en su experiencia, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos identificar cuando estamos frente a una persona que tiene el discernimiento o que está llena de prejuicios? Bueno, como es en el espíritu atrae lo del espíritu. Inmediatamente tú disciernes si es espiritual o si es tu carne. Yo he tenido muchas experiencias en cuanto a lo del discernimiento y voy a contarle una de ellas y creo que con esto ustedes van a decir, oh my God. En una ocasión en la iglesia donde pastoreamos, habían unas personas que empezaron a tener un espíritu contrario a la visión. Y yo en un momento, sentada en la iglesia, ellos estaban muy lejos de mí, pero empezó a darme un hedor tan fuerte que yo me rascaba la nariz, estaba muy desesperada. Y le comenté esa experiencia a mi esposo, le dije, está pasando algo con personas así, porque cuando se me acercan, el hedor me da. Y en otra ocasión, ellos venían llegando, pero venían tan lejos que a mí me empezó a dar el hedor nuevamente. Y yo le dije a él, algo pasa en ellos que eso me da a mí tan fuerte. Y yo le dije, mira, hay que cuidarse, esto, aquello. Y el Señor empezó a mostrarme las cosas malas que habían en esa persona al punto que fueron descubiertas. O sea, es algo que tú no puedes como explicarlo. El discernimiento de espíritu es algo que tú no puedes como decir, yo tengo esto, no. Eso no es como yo decir, yo canto. No, esto es más fuerte porque es un compromiso. Yo le dije a él, si viene de Dios esto, tú vas a ver lo que yo te digo. Ahora, si es mi carne, que es donde entra el prejuicio, también se va a ver. Entonces, hay algo que hay que hablar del discernimiento y es que esto es como un músculo que hay que ejercitarlo. Es espiritual y por eso hay que ejercitarlo. O sea, ok, yo tengo el don de discernimiento, sí, pero yo no oro, yo vivo viendo series, yo no. Esto hay que ejercitarlo con la oración, hay que ejercitarlo con la palabra. Y algo importante que yo tengo y es que yo no dudo cuando es el Señor que me habla. O sea, cuando el Señor te habla, Maite, tú sabes que es el Señor. Así es. Cuando el Señor te habla, tú sabes que es el Señor. Entonces, algo yo tengo con esto y es que yo no dudo. Cuando es mi carne, sí, yo digo, vamos a ver, porque a veces la apariencia engaña. Pero cuando es el espíritu, hay algo en mí que me inquieta, y hasta que yo como que no logro ver eso que yo quiero ver, yo no suelto eso. Y por eso es un músculo que hay que ejercitarlo. Pastora, en eso que usted decía, es interesante ver que a veces hay dones, vamos a decir, los dones son irrevocables, dice la palabra de Dios. Y yo creo que todos los dones se perfeccionan, el talento como tal se perfecciona. Pero hay algo particular en el discernimiento de espíritu, porque yo como predicadora, quizás yendo a un instituto bíblico, estudiando oratoria, puedo perfeccionar mi don, porque aprendo a hablar, aprendo quizás la palabra. Sin embargo, el discernimiento tiene una particularidad que se ejercita a medida que yo me relaciono con Dios. O sea, porque es Dios mismo el que me hace entender. Él es el que me hace identificar, porque el discernimiento en palabras sencillas es identificar. Tú poder descubrir a aquel que viene tan ajustado, con una apariencia tan perfecta, y a través de esto, cuando usted decía como que se rascaba la nariz, parece que tu cuerpo lo siente, y realmente es así. O sea, mi mamá tiene ese don y ella se inquietaba. Y cuando ella no identificaba que era el don, ella terminaba peleando, enojada. Y muchas veces es porque sucede que nosotros nos inquietamos. Y a medida que ya nosotros nos vamos relacionando con Dios y vamos creciendo en nuestra comunión, nuestra relación con Dios, es tan fácil como yo saber que ahora mismo usted está al lado de mí. Es tan fácil como ahora yo saber que cuando Frenzy habla, aunque ella venga a una esquina, yo identifico que es Frenzy que viene ahí, aunque yo no la esté viendo. Entonces, creo que lo difícil del discernimiento es porque lleva un sacrificio en el creyente de él buscar a Dios,
desesperadamente, buscar a Dios en todo tiempo. Sin embargo, el prejuicio es a lo que yo veo. Bueno, por eso vemos mucha gente, tiene pantalón, no es cristiano. Tiene aretes, es cristiana. Tiene falda larga, es cristiano. Y lo vemos por la apariencia, porque el prejuicio es, o sea, si desintegramos la palabra, es juicio. Prejuicio, antes de nosotros conocer, ya emitimos un comentario, el ¿verdad? Antes de lo que yo sé que es la realidad. Entonces, yo creo que esa parte que usted decía, yo creo que es el clímax del discernimiento. Nosotros saber que esto se ejercita. Y que a medida que yo me expongo a la palabra de Dios y a la oración, sin yo saber quién es usted, pastora, yo puedo discernirlo. Y que conste, no es magia. Exacto, ¿no? Exactamente. Que otra cosa, no es magia, ni es ninguna hechicería sí. o qué sé yo, alguna estrategia, porque sabemos que el discernimiento es como esa voz interna donde Dios nos dirige y nos dice, por ahí no, Maite, no te conviene, tiene buena apariencia, pero no lo hagas, no decida por ahí. Es importante que nosotros, como dice Pablo, aunque vuelvo y repito, no lo dice específicamente el discernimiento, pero que tratemos de desear ese don. Tal cual. A mí me llamó mucho la atención lo que usted decía, y Maite también lo mencionó, de la parte de que el discernimiento es como un músculo que se ejercita. O sea, ese sentido, ese sexto sentido de sentirse tan relacionado con Dios, que puedo sentir lo que Él siente, identificar lo que Él identifica, aborrecer lo que Él aborrece, simplemente se atrae, se forja en nosotros a través de una relación íntima con Él, de una comunión con Él. Y llama mucho la atención esto porque, a diferencia de otros dones, el don del discernimiento no es para uno o para otro, no, sino que es para todos. O sea, a medida que nosotros nos vamos relacionando con Dios, aunque obviamente hay situaciones en donde en algunos se revela más que en otros, la idea es que el cristiano promedio tenga discernimiento, que se obtiene a través de la sabiduría que se emana de la palabra de Dios. Y creo que eso es parte del ejercitar el discernimiento en la vida cristiana. O sea, es imposible nosotros decir que podemos discernir la voluntad de Dios sin hacerlo a través de la luz de la palabra. Yo creo que eso es súper importante. Pastora, ¿usted cree que la iglesia de hoy en día tiene un 50 de discernimiento, un 50 de prejuicio? ¿O que la religiosidad, de qué está alimentada más? ¿Del prejuicio o del discernimiento? El prejuicio está arriba ahora mismo. Lamentablemente. ¿Y a qué se debe que el prejuicio esté, vamos a decir, en el top número 1 y en una iglesia del siglo XXI que conoce la palabra? Es que el discernimiento es un compromiso. Esto es un compromiso, porque es también yo decir, yo siento esto, sí, pero yo lo siento, ok, pero es un compromiso. Pero el prejuicio es como yo lanzar una pelota al aire y que caiga y ya. Eso no me da, ni me suma ni me resta. Pero el discernimiento no, es un compromiso, te escuchan. ¿Es verdad lo que dijo? Déjame ver, va a suceder. Es como si fuera una profecía. Dijo esto, va a suceder, no va a suceder. Eso, el que lo carga, siente el peso de lo que tiene que decir. O sea, yo le digo algo a alguien y yo siento el peso, como tu mamá. La responsabilidad. La inquietud. Yo estaba en momentos que yo no podía estar en el lugar, pero era algo que me paraba del asiento y yo le decía a mi esposo, pero por Dios, vámonos, porque no puedo. Mi espíritu aquí no soporta y yo tenía que pararme. Pero esto también se educa, porque yo veo cosas, pero yo tengo que educarme. Pero el prejuicio, eso es yo sentarme contigo y empezar a decir, yo creo que Frenzy como que solentico, como que redondito, como que eso no. Y ya porque yo prejuicio, pero es como el caso de Samuel y David cuando se fue a ungir ese muchacho. O sea, él estaba viendo la apariencia y Dios le dijo, tú ves la apariencia, pero yo no miro eso, yo miro el corazón. Entonces, hoy en día el hombre se enfoca más en lo de afuera, cómo viste, qué ropa te pones, qué zapatos usas, tienes un smartwatch, qué último iPhone tiene. O sea, por eso yo juzgo, sí, pero ¿y lo de adentro? ¿Qué tal? Entonces eso hay como que entrarse con Dios y decir, Señor, ya que me pusiste a Maite y a Frenzy al lado, revélame quiénes son ellas. ¿Qué son ellas para mí? ¿Qué piezas ellas tienen importante para mí? Entonces ahí entra el peso de yo recibir realmente lo que Dios dice de ustedes. Y aunque quizás su apariencia no me guste, lo que Dios dijo sí tiene que gustarme.
Pastora, yo creo que en ese punto, y ya nosotros vamos concluyendo este episodio, mire, los episodios pasan aquí, es una cosa, yo creo volando, que el reloj de estos directores está adelantado, pero en fin. En esa parte que te decía, no quiero dejar de mencionar en esto que hoy nosotros vemos en las redes sociales mucho fanatismo, mucha religiosidad, y vemos el grupo de los cristianos modernos, de los cristianos Rabacucu, de los cristianos RT, y entre una cosa y otra, a veces nosotros pensamos, ¿será Cristo el centro de todos ellos? Y es importante que la iglesia hoy, que nos está viendo, que nosotros sepamos que la palabra de Dios, aunque nosotros querramos de forma irresponsable a veces transmitirla de manera equivocada, no tiene punto ciego. La Biblia, punto ciego en el sentido de lo que es y de lo que no debe de ser. A esto me refiero. Entonces, nosotros a veces vemos, como Jesús le dijo, mire, ustedes son hipócritas, sepulcros blanqueados, y de esto se alimenta el prejuicio. Muchas veces de la hipocresía, del no ceder a cambiar, de no querer nosotros menguar para que Cristo crezca. Sin embargo, el discernimiento no solo va de manera unilateral, sino bilateral, va de manera no solo horizontal, sino también vertical, donde yo discierno a Frenzy, pero también discierno cuando hay un pensamiento negativo en Maite, cuando hay una actitud, cuando hay un sentimiento equivocado. Y este debería de ser el propósito de nosotros, discernir. No pertenecemos a X o tal religión, no, pertenecemos a Cristo y de manera ordenada pertenecemos a una iglesia, pero Dios nada tiene que ver con el prejuicio. Al contrario, Él nos hizo libre en Él y en su palabra. Pastora, gracias por la invitación. Le vamos a pedir a los directores que en otra ocasión nos den más tiempo. ¿Qué le parece? Por favor, yo creo que sí. Gracias. Bueno, gracias. Le invitamos a nuestra gente. Mire, usted tiene que suscribirse, seguirnos en las redes sociales, en Instagram. Hemos cambiado y hemos preparado muchas cosas lindas para usted. Así que síganos viendo. Comparta, active la campanita, mírenos por Facebook, síganos por Instagram, porque este podcast es para bendecirte. Así que nos vemos. Bye, bye.